División algebraica. En esta ocasión hablaremos de este tema que representa la cuarta operación de la que hemos desarrollado en este curso de álgebra básica. División algebraica, los casos de la división que vamos a dialogar están la división de monomios, la división de polinomio entre monomio y la división de polinomios. Entonces pasaremos a ejemplificar cada uno de los casos con la intención de darnos a entender y hasta definir la teoría a seguir en cada caso. Continuando, entonces tenemos la división de monomios. División de monomios. ¿Qué reglas debemos seguir? Entonces, reglas. 1. Coeficiente. Si dichos coeficientes tienen, por ejemplo, signos positivos, no es que estoy dividiendo de qué signo, sino los coeficientes, o signos negativos, el resultado o cociente tendrá signo positivo. Otro aspecto a tomar en cuenta es una regla de potencia que dice variables. ¿Qué haremos con las variables? Exponentes o grados, exponente o grados de variables iguales. ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Nos hemos quedado en la parte de las variables, ¿verdad? En la división de monomios, quedamos que si son iguales, por ejemplo, x a la m entre x a la m, entonces tendríamos escrito x a la m menos n, es decir, solo se restan los exponentes en este caso. Entonces, ya teniendo los dos aspectos, coeficiente y lo que pasa en la variable, podemos poner ejemplos, vamos a poner dos ejemplos de división de monomios. Entonces, primer escenario que vamos a analizar es que tengamos, por ejemplo, menos 81 m a la 3 n4 p6 dividido entre 27 m n p a la 2. El proceso, lo que nos recomiendan es qué pasa si divido 81 negativo entre 27, y si las variables m a la 3, m a la 1 que está aquí, n a la 4, n a la 1 que está allá, y p que aquí está en exponente 6 y aquí tiene exponente 2, entonces el resultado que vamos a obtener será menos, porque hay un positivo y un negativo, y serían 3 por 27 es 81, m a la 2, la resta de estos dos,
n a la 3, la resta de estos dos, y p a la 4, la resta de estos dos exponentes. Y ahí queda finiquitado el ejemplo 1 de división de monomios. Ahora hagamos un segundo ejemplo. Segundo ejemplo de división. Ejemplo número 2. División de monomios. Entonces, generaremos un escenario, por ejemplo, en el que tengamos menos 55 a 3, b a la menos 2, c4, y lo dividiremos entre menos 11, conviene colocarlo así, a b a la 3 y c a la menos 2. Aquí hay mucha tela por donde cortar. Vamos a cerrar entre paréntesis, dado que esos signos negativos no vayan a confundirse con ningún signo de operación, que la división. Estamos teniendo, por ejemplo, menos 55, que se dividirá entre menos 11, y en el caso de la letra, 3 a la, y se le resta un 1 que hay aquí, b que tiene menos 2, y se le resta ese menos 3, c que tiene 4, y le resta menos 2. Menos, entre menos signos igual, da positivo, es decir, 5. A la 2, b, negativo y negativo, se suma y sigue negativo. C, menos por menos, más del caso de la división y también de la multiplicación, menos por menos, cumple la misma regla de signos iguales, signos diferentes. 4 y 2 son 6. Entonces es un ejercicio que debe ponérsele cuidado, porque podríamos estar cometiendo unos errores innecesarios si no sabemos dominar los signos. Caso 2 de división. División polinomio entre monomio. Tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Caso de polinomio entre monomio. Primero, lo que haremos es aplicar la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la división. Y la otra parte que vamos a aplicar es caso 1. Si no lo recuerdan, hace un instante que dijimos división, y lo hicimos en dos ejemplos en este mismo video. División de monomios. Esa es la parte que estamos a aplicar. Tendremos la oportunidad de hacer el ejemplo aquí mismo. Vamos a poner el ejemplo 1 para hacer dos ejemplos también de esto. Divide
o divida lo siguiente. Vamos a tener menos 40 x3 y4 más 16 x2 y3 menos 32 x y a la 2. Todo eso lo vamos a dividir entre menos 8 x y al cuadrado. Y al cuadrado. Aplicamos 1, la parte distributiva, vamos a tener 40 x a la 3 y a la 4 dividido entre el monomio divisor, que es menos 8 x y al cuadrado. Si usted desea poner un más de separación aquí, luego de escribir el segundo término, que es 16 x cuadrado y a la 3 entre el divisor, que es 8 negativo x y al cuadrado, otra vez un más de división, o sea, de separación de la expresión, para que sin temor deje ver que el 32 es negativo, x a la 1, y a la 2, y luego debajo menos 8 x y a la 2. Entonces, esa es la parte 1 que prometimos, ¿verdad? La parte 2 es división de monomio, o sea, la parte B, división de monomio, negativo entre negativo, es negativo, 40 entre 8 es a 5, las variables, x a la 3, le quitamos 1 que hay, sería x a la 2, y a la 4 le quitamos este 2, e2, y luego aquí positivo entre negativo, negativo, 16 entre 8 a 2, x a la 2 y le quita 1, x a la 1, y a la 3 y le quita la 2, entonces queda a la 1, negativo entre negativo, positivo, y entonces tenemos 34, perdón, corrijo, 32 entre 8 es a 4, cuando las variables tienen el mismo exponente, se puede cancelar siendo igual a 1 y multiplicar por 1, genera neutralidad, o sea, no cambia la realidad. Entonces ahí tenemos nuestro primer caso, que creo que con uno de ese caso basta, porque en lo demás no habrá nada diferente a aplicar la parte A, que es la ley distributiva. Tenemos esto, lo distribuimos entre cada término, y luego el caso 2, que es el que acabamos de explicar hace un instante. Ahora haremos el caso 3, que es la división de polinomios. Entonces aquí tenemos el caso de la división de polinomios. ¿Qué proceso a seguir? Quizá todo lo que haya que hacer en la división de polinomios no se escribiría aquí, se dejaría un link para que usted lo consulte, pero observaciones que caben destacar es expresiones ordenadas. Ya de esto habíamos hablado. El orden es ascendente o descendente. Tener el mismo orden
Es decir, tanto el divisor como el dividendo deben tener, si es ascendente, ascendente, y si es descendente, es descendente. Otro aspecto a tomar en cuenta es completa o completar. Es decir, si una expresión tiene exponente mayor y está en descendente n, el término que sigue debe ser n a la menos 1, el que sigue n a la menos 2, el que sigue n a la menos 3. Para hacerlo un poquito más entendible, si la expresión es x a la 5, entonces el que sigue debe ser x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, y hasta el término independiente, que es el que no tiene la variable. Ese orden sería el que necesitamos mantener en la expresión. Y luego, que tanto en el dividendo como el divisor permanezca esto. Ya escribiremos aquí el ejemplo y aplicaremos un esquema que le llaman de escalera. Por ejemplo, yo tengo un dividendo que me dice x a la 5 menos 5 x a la 4 y más 10 x a la 3 y a la 2 más 10 x a la 2 y a la 3, y eso lo vamos a dividir entre x cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Entonces, ¿cómo proceder en ese caso? Desglosaremos, borraremos la pizarra y la escribiremos para poderla hacer en orden o en forma de escalera. Exponente 5, exponente 4, exponente 3, exponente 2 está ordenado. Exponente 1, exponente 2, exponente 3 está ordenado. Exponente 2, exponente 1 está ordenado. Exponente 1, exponente 2 están ordenados con respecto a la misma variable. Entonces aquí hemos escrito la expresión x a la 5 menos 5 x a la 4y más 10 x a la 3 y a la 2 menos 10 x a la 2 y a la 3, y el divisor que sería x cuadrado menos 2x más y. Entonces, paso número 1 es tomar, esto en su momento habrá que borrarlo, el primer término del dividendo, que es x a la 5, primer término, y dividirlo entre el primer término del divisor, x a la 2. La experiencia que tenemos es que se resta los exponentes y se deja la misma variable. Ese valor que se obtiene se coloca aquí. Al colocarse ahí, entonces hemos dicho que este x a la 3 fue el resultado de dividir ese x a la 5 entre este x a la 3. Ahora ese resultado se multiplicará por cada uno y se va a restar a su semejante, es decir, x a la 3 por x a la 2, x a la 5. Como se va a restar, procedemos a restar. X a la 3 por menos 2x y, pero tendríamos menos, pero como se va a restar es más 2, lo coloco aquí porque yo sé que x a la 3 y x a la 1 me va a dar x a la 4, y lo coloco aquí porque ahí me dará el y. Todavía falta multiplicar esta expresión por esta dándome más, y lo cambiamos a menos, y ahí donde x está a la 3 y y está a la 2. Pasamos raya, se cancela, término igual, signo contrario, se reduce, queda menos 3 x a la 4 y más 9 x a la 3 y a la 2, y bajamos el término que sigue,
que es este término, bajarlo para acá, completo. Entonces repetimos el esquema de ahorita, que dice tomar el primer término, que es, entonces tenemos que tomamos este primer término, lo dividiremos otra vez en este primer término, que es lo que tenemos aquí, un negativo entre un positivo, da negativo, restamos a x a la 4, x a la 2, y la y se escribe igual porque aquí abajo no hay y, no se le está restando nada. Ese resultado se escribe aquí, que es menos 3x al cuadrado y luego ese resultado se multiplicará por cada uno de estos y se restará en su semejante. En el momento ya esto no es parte de lo que vamos a utilizar, solo es saber de dónde vino ese proceso, y ahí tenemos entonces de dónde obtuvimos ese proceso. Este término por este da negativo, pero hay que cambiarlo porque restando positivo, x a la 2, x a la 2, x a la 4. No hay y, aquí hay una, va para acá. Luego, este negativo por este positivo daría positivo, pero le estamos restando negativo. X a la 2, x a la 1, x a la 3, y a la 1, y a la 1, y a la 2. Es decir, que me va a dar 6 positivo, pero lo vamos a cambiar a 6 negativo porque lo estamos restando y quedamos que las variables obtuvieron los exponentes esperados. Este término por este dará negativo, será cambiado a positivo y vamos a ver si hay que colocarlo aquí. 3 por 1, 3, x a la 2, ahí está, y entonces dijimos que este multiplicado por este da negativo, lo ponemos positivo, da 3, x a la 2, y a la 1, y a la 2, y a la 3, positivo, 3, x a la 2, y a la 3. Pasamos raya, se cancela el primero completo, se reduce quedando 3, x a la 3, y a la 2, se reduce quedando 7, x a la 2, y a la 3. A esta parte de aquí se le llama residuo. Esta parte de aquí se llama cociente. Esa expresión entera de ahí es lo que es el dividendo. Y esta parte de aquí entera es lo que se entiende como divisor. Y ahí estarían las partes de esa división de polinomios.